Dios me lo bendiga nuevamente en esta mañana, domingo 7 de diciembre, ya faltando pocos días para que se acabe el año 2025. Año 2025 que fueron de pruebas de fuego, que muchos pasaron y otros no pasaron. Toda aquella persona que pasó todas las pruebas, circunstancias que nos puso en el día a día de lo que vivimos en este año, le debemos dar gracias a Dios porque Dios nos dio la fortaleza y nos dio la sabiduría para pasar un año más y ver el próximo año. Vamos a orarle a Dios primeramente. Señor, te damos la gloria y la honra a ti y te ponemos en todo lugar y señorío, Señor, en todos los días de nuestras vidas, Padre amado, del día a día, Padre celestial. Tú eres grande y maravilloso, tú estás en el trono, tu Hijo está en el trono, Señor, y Él es el que intercede por nosotros delante de ti. Te bendecimos también a ti, Padre amado, para que tu bendición sea recíproca y caiga sobre nosotros como lluvias de agua viva, Padre celestial. Bendícenos, Señor, en este año que termina y en el próximo que empieza, Padre amado. Que seas tú nuestro guía, Padre celestial, que seas tú nuestra dirección en todo momento y que tú tomes el control de toda situación. Señor, gracias, mil gracias. Perdona nuestra falta, nuestra falla, nuestras desmotivaciones, Señor, nuestra pereza. Perdónanos, Señor, si hemos actuado en contra de ti o en contra de alguien, Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y llénanos de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Nuevamente le doy la bienvenida, le doy muchas gracias a ustedes porque en este año hemos tenido contacto con la iglesia en vivo Pescadores de Hombres, llevándole el mensaje de Dios a todos los corazones que lleguen y a todos los puntos y lugares donde pueda llegar la palabra de Dios para que la gente se convierta, para que la gente busque de Dios. El año que empieza es un año donde Mateo 4 se va a evidenciar, porque la palabra que dice el Señor cuando comenzó su ministerio, y los llamaré y los haré pescadores de hombres, esa palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que predicar y dar las nuevas del Evangelio para que más almas se volquen a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, que volque y lo busquemos en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Si todavía usted no ha recibido a Cristo en su corazón, este es el momento de recibir a Jesús en su corazón, porque de esta tenemos oportunidad, después de esta no hay más oportunidad. El pecado y la paga del pecado es la muerte, y todos lo sabemos. Muchas cosas aconteciendo y están sucediendo en el mundo, pero nosotros nos hacemos la vista gorda o no le prestamos atención porque estamos entretenidos entre el mundo con la modernización y con todas las cosas nuevas que salen para nosotros poder tenerla. Eso no nos da la salvación a nadie. Entonces, por eso le digo que este año que va a empezar es un año de retos, un año de problemas, un año que viene cargado de las tinieblas, con mucha maldad, donde nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios para entrar al redil. En ese redil podemos entrar todo, porque el reino de los cielos es grande, grande, inmenso, más grande que la tierra, y ahí podemos entrar todo, cabemos todo. Todo aquel que nos arrepentamos de corazón, entremos en él. La vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Y la muerte no tiene edad. La muerte cuando llega no tiene edad. Puede ser que tú la evadas en un momento, pero cuando te llega, te llega. Tan solo el único que tiene la llave sobre la vida y la muerte se llama Jesús. Y Él es el único que puede hacer un milagro creativo en un lecho de enfermedad, en un lecho ya casi de muerte agonizando. Él puede limpiarte tu alma para que tú te arrepientas, para que tú puedas entrar a ese lugar de descanso, para que después puedas ver en la cara a Dios. Entonces, ese es el mensaje que le doy yo a ustedes para que busquemos más del Señor. No sé si estoy en lo correcto, pero yo dirijo este mensaje a todas las personas, católicas, no católicas, evangelistas, todo, hasta los ateos. Les digo que busquen de Dios, porque el tiempo de Dios también tiene su límite y el tiempo de Dios va a llegar. Jesús viene y viene pronto. En Isaías 54:2, todavía no lo vamos a mencionar,
pero vamos a hablar de ese versículo y de algunos versículos que el Señor me dio para cerrar este año y para cerrar los servicios por este año, para que todos entiendan que para el próximo año no vamos a ir, el próximo año venimos más cargados, más recargados, con más fuerza, con más poder para exterminar y derrumbar todas las artimañas del enemigo, para deshacer las obras del diablo. Amén. En algunos activos proféticos del 57-86, del 57 al 86, Flax 2026. Es el año de la voz, de la comunión, la expansión y la pesca. Año de la voz, de la comunión, de la expansión y de la pesca. Año muy importante, porque es el año que va a empezar, es el año de la pesca, donde tenemos que salir a pescar las almas para que se salven. Tenemos un trabajo grande y que tenemos que hacerlo en conjunto, ponernos de acuerdo, dejarles de que el Señor dice que dejemos el ego a un lado, porque el púlpito no es de nadie, el púlpito es del gran pastor y del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Los pastores de en estos tiempos, un celo pastoral que tienen por las almas y no salen a buscar las almas verdaderas que están en el mundo, que están que se están perdiendo, y nosotros estamos de brazos cruzados viendo todo lo que está sucediendo. Es preferible que nosotros digamos la palabra y a aquella persona le llegue el tiempo, de marcharse de este mundo, no vaya a decir después que nadie le predicó el evangelio. El trabajo de los pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, es propagar la palabra de Dios para que más almas se salven. Por eso hay que dejar a un lado el ego, el egoísmo del celo pastoral. Se produce la unión del cielo y la tierra. ¿Por qué se produce la unión del cielo y la tierra? Porque grandes acontecimientos van a pasar en el cielo. Grandes acontecimientos en el espacio, después del cielo, en el espacio que hay, vienen cosas terribles para la tierra. Vienen meteoritos que van a caer a la tierra en distintas partes, en distintas naciones. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, el que corre primero ese es el que se salva. Nosotros tenemos que correr. El Señor dice en su palabra que hay aquel que esté encima de la azotea o aquel que tenga el granero. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene y cuando eso vaya a suceder, eso va a acontecer y va a suceder en muchas naciones y muchas vidas se van a perder. Pero si usted busca de Dios, su vida puede ser salva. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, y la unión del cielo y la tierra, y con ello los nuevos esfuerzos de la humanidad por prosperar. Los nuevos esfuerzos de la humanidad por prosperar. Muchas cosas van a suceder. Es una caída mundial económica a nivel mundial. O sea que todas las naciones, grandes, pequeñas, las potencias, van a sentir ese golpe económico. Nosotros no somos quien para detener el tiempo y las cosas que el Señor está aprobando. ¿Por qué? Porque este mundo tiene que ser estremecido. Porque este mundo tiene que depender del único Dios real y verdadero, el único Dios vivo, que es nuestro Señor Padre, creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño del oro y la plata. En la economía más grande la tiene nuestro Señor. Él es el que está en el reino y a esa economía no es corrupta. La economía del mundo va a caer por la corrupción, por la perfección que tiene ahora el mundo, porque todo el mundo que llega a ser gobernante lo primero que quiere hacer es llenarse los bolsillos y poner bien a todo aquel que le esté dando pleitesía. Estas cosas van a suceder empiezan a suceder en el año 2026. Porque muchas naciones van a tener las elecciones y esas elecciones muchos van a perder. La Copa Mundial del Fútbol también va a sentir su golpe. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Primero, no es de Dios porque ellos no toman en cuenta a Dios. Y entonces Dios va a permitir ciertas cosas en esa gran fiesta.
Entonces, la prosperidad económica va a caer. Tenemos que prepararnos para esos nuevos tiempos que vienen. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar seguros que nuestros negocios estén amparados bajo la cobertura de Dios, que nuestra familia esté bajo la cobertura de Dios, que nuestros hijos, familiares lejanos, nuestros amigos más cercanos estén bajo la cobertura de Dios, porque cosas malas van a suceder y tenemos que prepararnos. Con un nuevo socio, buscar nuevas alternativas. Las naciones pequeñas tienen que buscar nuevas alternativas, nuevos socios para poder subsistir. ¿Por qué? Porque las cosas no vienen bien. Las cosas van a venir más duras de lo que este año hemos pasado. Y se van a sentir en muchas familias, porque la cosa más dura es en el estómago. Cuando el hambre comienza, cuando la sed comienza, ahí es donde empezamos a ver que tenemos necesidad, y entonces no buscamos de Dios, sino que tratamos de buscar es el alimento, y el alimento que te alimenta es el pan que baja del cielo, el maná, la palabra de Dios. Y las naciones pequeñas van a tener que asociarse con otras naciones para poder subsistir. Se forjan nuevas comunidades y se forjan viejas amistades, nuevas comunidades que la tierra se va a extender. ¿Por qué? Porque van a haber espacios donde va a ser desaparecido, y los que quedan ahí van a tener que emigrar a otras tierras para poder subsistir, para poder vivir. Y en esas tierras donde van a emigrar, también van a conseguir viejas personas que lo conocen, que también les van a servir de bastón para seguir adelante. Pero esas viejas personas también tienen que estar bajo la cobertura de Dios. Si usted quiere ver victoria, o quiere ver la gracia de Dios en usted, hay que buscarlo en todos estos acontecimientos que van a pasar. Todo el mundo dirá, esta señora está loca, esta señora esto, esa profeta, esa pastora está loca, pero todo esto está por pasar, viene. ¿Por qué? Porque el mundo está distraído en el mundo, en las tinieblas, en la maldad, pensando en qué es lo que va a hacer para poder fregar a su enemigo, obtener y hacer cosas ilícitas que no le convienen. Entonces estas cosas van a suceder. Se sabe que el interés del dinero económico es necesario para subsistir, pero es preferible obtenerlo por la vía legal y no por la vía del ficticio. ¿Por qué? Porque el Señor a usted lo está observando, lo está viendo, y no es bueno hacer cosas que al Señor no le agrada, porque después el Señor a usted, cuando ve que usted ha sido insensato, cuando el Señor ve que usted ha cobrado o está haciéndole mal a sus empleados, eso el Señor se lo va a cobrar a usted. Todo lo que nosotros cometemos es un error, y eso se paga, el Señor, y lo pagamos aquí mismo en la tierra. Aquí mismo en la tierra lo pagamos. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada. Esa es la paga de lo que hemos hecho. ¿Ya? No podemos estar haciendo cosas indebidas. No podemos hacer cosas indebidas, porque Dios nos está observando. Desde cerca nos está observando. No crea que el mundo entero, el Señor no sabe lo que pasa en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. El Señor sabe todo lo que sucede. Pero nosotros somos los que tenemos que buscar ese redil, buscar esa dirección para redimirnos de todas las cosas que hemos hecho mal. Entonces, viejas amistades también se van a presentar. Producción nuevas, coberturas gubernamentales, y se expandirán las casas, y se expandirán las casas. Nuevas coberturas y nuevos gobiernos van a haber. Nuevas coberturas y nuevos gobiernos van a haber. Ningún gobierno es cristiano, ningún gobierno busca de Dios, pero yo le digo a los gobernantes de todas las naciones, a esos gobernantes socialistas que están oprimiendo al pueblo, el Señor le va a pasar factura. El Señor los está viendo de cerca. El Señor no le agrada a los que hagan cosas mal hechas y que opriman a su pueblo, a sus hijos. ¿Por qué? Porque están llenos de maldad, y el Señor ve la maldad del hombre, y entre más esa persona busca, ese gobierno busca deprimir al pueblo, de explotarlo y de hacerse rico con las riquezas de las naciones,
eso no se lo va a llevar, porque no se va a llevar nada. Así como vino al mundo, así se va. Y no va a quedar ni existencia, ni recuerdo de esas personas, porque van a ser totalmente quemados. ¿Por qué? Porque el fuego del Señor no perdona a ningún gobernante que oprima, a ningún gobernante que se haga rico, a ningún gobernante que tome decisiones arbitrarias en contra del pueblo. Todos somos un solo pueblo, la nación de Jesús. Todos somos hermanos y tenemos un solo gobernante que se llama Jesús de Nazaret. Los demás gobernantes gubernamentales que están en la tierra, que son físicos, están allí porque ha sido la voluntad de Dios, porque si no es la voluntad de Dios no estuvieran allí. El Señor los coloca para probar sus corazones, para ver hasta dónde ustedes llegan. Y si ustedes han estado haciendo mal, como han venido haciendo y procediendo, haciendo cosas mal hechas, oprimiendo y llevando a cabo artículos y llevando a cabo leyes que no le convienen al pueblo, sino que le convienen a usted, que le convienen a las naciones, esas leyes van a ser las mismas leyes que lo van a enterrar a usted mismo en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que decirle y sacudir a los gobernantes, no solamente presidentes, sino gobernadores, alcaldes, concejales, ministros, diputados. Hay que sacudirlos y que vean que Dios está mirando y está más cerca de lo que nosotros pensamos. Existe una gran nación para extender la cobertura en la oración en este periodo. Una gran nación que se llama el cielo, el reino de los cielos, se llama esa nación, donde Él nos está exigiendo de que lo busquemos a Él y aumentemos la oración. No importa la hora que usted llegue, órele al Señor. Usted salir, órele al Señor. Órele al Señor. No importa dónde estemos, hay que orarle al Señor. ¿Por qué? Porque hay que aumentar las oraciones para que la atmósfera espiritual de la cobertura de las tinieblas tenga que correr, porque entre más oraciones haya por el mundo o haya por las naciones, más luz entra a esa nación y más claridad. Y los gobernantes tienen que abrir sus ojos y ver la luz admirable que es nuestro gobernador, nuestro presidente, que se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que tiene esa llave para gobernar, para guiarnos en la verdad y para tener vida y vida en abundancia. Esa es la palabra que le trae el Señor para el año 2026, que va a comenzar las pruebas terribles que vienen. El 2026 es un año punto para que empecemos a buscar de Dios. Estudien las escrituras, busquen en los números hebreos lo que dicen los números que dice aquí. Y a continuación yo se los voy a dar. Es el 57 y 86. Son números que son divididos y multiplicados y sumados y restados. Tienen que buscarlo para que ustedes sepan lo que dice. Cada número es una letra, cada número es una palabra de Dios que el Señor está dando para que ustedes se declinen a buscar los números hebreos y empiecen a descifrar las cosas que van a acontecer a partir del 2026. En el nuevo año 26 vienen muchos problemas, grandes cambios, transformaciones en varias naciones. También habrán dolencias, hambre, naciones donde la maldad y las tinieblas aumentará. Una nueva cepa de enfermedad aparecerá y muchos padecerán, muchos padecerán bajo esa nueva cepa. Va a aparecer una nueva enfermedad donde los científicos van a tener que correr y trabajar noche y día para buscar un antídoto o para buscar la respuesta para enfrentar esas enfermedades que vienen. ¿Por qué? Porque el Señor ya declinó a esa nueva cepa que va a venir. Va a venir para todas las naciones. No hay una nación que no vaya a aparecer esa cepa. Todas las naciones van a aparecer esa cepa de enfermedad, donde los científicos van a tener que trabajar duro para buscar y contrarrestar esa epidemia grande que viene. Lo nuevo vendrán y lo viejo tendrá que irse para forjar de la presencia de Dios. Todo verán. Cuando nos separamos de Dios, todos veremos cómo nosotros vamos a sufrir grandemente. Buscarán
y buscaremos en donde la fe de muchos va a ser probada. ¿Qué le toca a los pastores, a los profetas, apóstoles, como dije al principio? Es buscar a esas personas que van a aparecer, que la fe se va a quebrantar y fortalecer esa fe con la nueva buena que el Señor va a dar, porque el Señor va a traer nuevas palabras de sabiduría que ya están escritas en la Biblia, pero que no han sido descifradas, que va a salir a la luz con revelación. Entonces nosotros tenemos que estar estudiando, escudriñando la Biblia para que la fe de los demás o de nuestros hijos sea fortalecida, porque la fe tiene que ser fortalecida. De muchos van a ser y que esa fe va a ser probada. Hasta los pastores y profetas y apóstoles la fe va a ser probada. En mí la fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo de carne, un cuerpo corruptible, no somos perfectos. El único perfecto es Dios, y Dios es el único que puede darte la sabiduría para que tu fe sea grande y que tu fe que tenga la fuerza del búfalo. Estos son los torbellinos y torbellinos que aparecerán en los conflictos que vienen, guerras, nuevas guerras, guerra económica, vienen guerras pequeñas, pero viene una guerra grande que también está pronto a estallar, una guerra grande entre naciones de dos potencias que se van a enfrentar. Yo le digo a ustedes que tomen en cuenta las palabras que el Señor le está dando hoy, no a través de esta profeta, porque hay muchos profetas que están hablando, muchos pastores que el Señor le ha dado para que envíen mensajes, y lo han dado porque yo me he dado cuenta que se lo han dado, pero la gente hace caso omiso, no toma en cuenta lo que el Señor nos da. Todos los presidentes deben de prestar su oído a la voz de Dios, porque estas guerras son imparables. Va a suceder porque va a suceder. Y el punto de partida o el punto que empieza es el año 2026. En los tiempos de Noé se casaban, se dejaban y se vendían uno con otro, y su maldad se multiplicó. Y solo 7 personas fueron los que fueron salvados del diluvio. Solo 7 personas. El Señor dijo y dejó hasta una señal de que Él no iba a acabar el mundo con agua, porque para eso nos dejó el arco iris. Con el poder de Dios, el arco iris sale. Cada vez que llueve, que hay una tempestad grande, ese arco iris sale. Esa es la señal de Dios. En los tiempos de Noé, el Señor habla de los tiempos de Noé porque la gente en estos tiempos está casándose, festejándose, robando, matando, adulterando, y no se da cuenta que los ojos de Dios están cerca. Daniel profetizó al rey una visión y Babilonia cayó con esa visión que Daniel tuvo, y el Daniel se le dio al rey, y Babilonia cayó, una potencia grande que era Babilonia, que muchas naciones estaban bajo el yugo de Babilonia, y Babilonia cayó. ¿Y a quién levantó el Señor? A Daniel. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se ejecutara y se hiciera en Babilonia, y Babilonia fue vencida por los persas. Por eso tenemos que tomar en cuenta y escudriñar la palabra, para que sepamos cuándo estos días van a acontecer, porque nosotros sabemos los días que estamos viviendo, y el único que sabe de los tiempos son el Señor. Pero si nosotros nos ponemos al par con el Señor, podemos ver que las cosas que van a acontecer van a ser avisadas como trompetas. En misericordia, la palabra de Dios nos libera, dándonos lo que no estaba. Un tiempo un tiempo de salvación cuando volvemos a su palabra. Cuando estamos en el Señor, estamos atados al Señor, pero cuando nosotros nos desatamos, nos apartamos de Dios, tenemos que tratar que todas las cosas las hagamos delante de Dios y buscar a Dios y atarnos al Señor. ¿Para qué? Para tener salvación y libertad. Librarnos es obedecer. Líbranos obedecer. Tenemos que ser librados. Tenemos que obedecer para ser librados. Los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? A toda persona que me está escuchando, cristiana o no cristiana, de la religión que sea, escudriñe la Biblia y lea los 10 mandamientos y póngalos en práctica,
porque es necesario que lo ponga en práctica. Isaías 54 del 3 al 2. Isaías 54. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y a tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Lo que le dije al principio, naciones que van a desaparecer, personas que van a emigrar a otros lados, a otras naciones, porque muchas tierras van a ser asoladas. Lo dice Isaías 54, del 2 al 3. Escudriñe la Biblia, lea la Biblia, prepárese para los tiempos venideros. Mateo 4, 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. La obra de Dios tiene que extenderse, su reino en la tierra. Tiene que extenderse el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Varias veces lo dice la Escritura, y en este entonces la Escritura nos está llamando y nos está diciendo que tenemos que ser pescadores de hombres. ¿Para qué? Vemos cómo nuevamente el Señor llama para que seamos pescadores de hombres por el tiempo que nos viene, que nos va a acontecer, que estamos viviendo, el bien tiempo que estamos viviendo y tiempos que van a acontecer, porque tenemos que estar y sujetarnos a los evangelios de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros, ponerla en práctica. Por eso el Señor está hablando de todo lo que está viniendo y está escrito en Isaías 54, está escrita en Daniel, está escrita en Job, está escrita en Juan. Todas las cosas que van a acontecer. Juan vio visión porque el Señor le mostró las visiones que iba a acontecer en la tierra. Y aún así, nosotros sabiendo que está escrita de que la palabra se cumple todos los días, aún así no somos obedientes. Y ahora estoy hablando directamente con pastores que solamente dan la palabra. ¿Una palabra para qué? Para que por las finanzas, porque están preocupados por las finanzas, porque están preocupados por los diezmos y la ofrenda. No, la palabra tiene que ser la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salvar las almas, no para que el pastor, el apóstol el profeta, el evangelista se enriqueza. Nosotros, la riqueza de nosotros, lo que le servimos al Señor, a Dios, es la palabra de Dios, que nos enriquece y no nos añade pobreza. Para que anuncie las buenas nuevas de Cristo, tenemos que estar sujetados a los evangelios, para que anunciemos las buenas nuevas de Cristo. Tenemos que estar con el escudo, con el anzuelo, para ensachar al Leviatán. Leviatán empieza a dar saltos y brincos, empieza a dar señales de vida desde el mar. Él va a empezar a salir, él va a empezar a tirar sus saetas, él va a empezar a destruir, él va a empezar a traer problemas, circunstancias, él va a empezar a traer sequías. El Leviatán empieza a actuar de 2026. Mire lo que le estoy diciendo, escudriñe la Escritura, no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Esta obra es solo de Dios, porque Dios va a permitir que esas cosas acontezca para que la fe sea aprobada y el pueblo busque realmente de Dios. Y se concede únicamente cuando tiene el anzuelo. Si usted es un evangelista, si usted es un pastor, si su familia está bajo la cobertura, usted tiene que darle el anzuelo a cada uno de sus miembros. ¿Para qué? Para que no sea sorprendido por la muerte, no sea sorprendido por las tinieblas, no sea sorprendido por la saeta y la pertinencia que envía el enemigo. ¿Por qué? Porque esto va a suceder. Tenemos que tener el anzuelo y lanzarlo, y todo problema sacarlo y echarlo afuera de nuestra vida, porque estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo va a acontecer únicamente cuando tenemos el anzuelo. ¿Por qué?
porque el que una vez estuvo oculto en las aguas saldrá y caos queda expuesto y en todos lados y apartado de todos lados. Él va a salir, él va a hacer el caos y va a esconderse y después vuelve a salir y así va a estar, porque se va a apartar para que para él mismo tomar acciones en contra del mundo para destruirlo, para traer el caos al mundo. El llamado a seguir los pasos de Noé también se extiende con el ministerio de Dios, en los pasos de Noé, también se extiende con los tiempos, con el ministerio de Dios. Él no caminó con Dios, él no también vio a Dios, y el Señor Dios Padre le dio el anzuelo ¿para qué? Para que destruyera a Leviatán en ese tiempo, y así sucedió para poder estar en la cobertura, y hoy por hoy está en el reino de Dios. También se tienen los ministerios de Dios, revelados a ellos, que el Señor es el que le revela a usted y a mí. El Señor puede revelar, el Señor puede tomar una piedra y revelarle a esa piedra, a esa persona, que no, así no sea cristiana evangélica, así no tenga el Señor, le puede revelar lo que va a acontecer, tanto en el mundo como en la vida personal de esa persona. Por eso tenemos que tener el anzuelo, y el anzuelo se llama la fe, la fe. Vemos como Dios nos da una idea en los tiempos y en los medios del tiempo, y nos pinta en los números que componen los años, los números que le dije al principio, los números que le dije, el 57 y 86, los tiempos que estamos viviendo, las estaciones que estamos pasando. Si usted no se da cuenta, en muchas naciones se sentían las estaciones, ya no se sienten uno, sino que se sienten 2 o 3 estaciones, porque han ido desapareciendo en el tiempo, y eso ha sido probado por el Señor. Pero no está completamente añadida a nuestra vida. Tenemos que verla, porque eso está escondido, como dice, que el Leviatán se aparta para después salir a destruir. Sin embargo, parece ser de guía para lo que vendrá después. Los números hebreos tenemos que descifrarlo para lo que viene después. Yo le estoy dando esos números, búsquelo. Eso se suma, se multiplica, se divide y se resta. Búsquelo. Porque quieren todo y sométanlo en oración todo. Si esta nación sabe de que en una nación ocurrió una desgracia, todas las naciones debemos abocarnos a la oración para que esa nación sea levantada o sea sanada de lo que está aconteciendo. Su futuro no es notable. El futuro de nosotros está a partir de que nosotros pongamos a Dios presente en nuestra vida, y que sea Él el número 1 en todo. En la nota del 2026 es igual a 10, se lo voy a dar aquí, a 10 por 2, 2 entre 10, 10 por 2 entre 1, sumando 6. Estos son los tribunales, se reúnen y se pronunciará el juicio. Números de Dios, números que el Señor va a empezar a pasar factura a toda aquella persona que ha estado en el mundo haciendo y deshaciendo, sin tomar en cuenta que la mirada de Dios está tan cerca. Estos números que le estoy dando, que se llaman en la nota, y anótelo, nota 2026 es igual a 10 por 2, entre 10, entre 2 por 2 más 6. Los números numéricos del hebreo, búsquenlo y escudriñenlo. Son los tribunales que se reunirán y pronunciarán el juicio. Solamente la adoración recibida en el cielo y en la tierra, y el Señor os dará el anzuelo para pescar hombres. Así es expandir el reino de Dios en la tierra. Fíjense, nos está dando una advertencia, nos está dando la solución, nos está dando de que busquemos esos números, que pongamos a Dios en toda prueba para que eso se dé. ¿Por qué? Porque cosas grandes van a acontecer
y no queremos padecer. Amén. Todo es número, respuesta de toda la escritura numérica en el hebreo, y todo tiene su significado de los tiempos que estamos viviendo y de los que han de venir y de los que han de porvenir, que son difíciles. Por eso tenemos que tener el anzuelo. Job 41 del 1 al 2. Job 41 del 1 al 2. Sacarás tu anzuelo o con cuerda. Vamos a buscar aquí, Job, la Biblia al día. Para que tengamos más claridad. Si usted puede escudriñar, sacuda su Biblia y escudriñela. Aquí está. Dice Job del 41. Puede pescar a Leviatán con un anzuelo. ¿Qué es pescar a Leviatán con un anzuelo? Pescar los problemas, las circunstancias. Pescar todo aquello que viene y echarlo afuera. Destronar a ese Leviatán. Tenemos que destronarlo, tenemos que destruirlo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. O atarle la lengua con una cuerda. Puedes ponerle un cordel en la nariz o reforzarle la quijada o perforarle la quijada con un gancho. Fíjense, el Señor nos está dando en la Escritura lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para destruir todo aquello que venga en contra de nosotros. Todos los tiempos que vivimos prácticamente son repetitivos y proféticos que están en Génesis 5. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque le llevó Dios. Quiere decir que nosotros tenemos también el anzuelo, tenemos que tener el anzuelo en nuestras manos. No lo tuvo porque Dios se lo dio. No crea que en los tiempos aquellos no tenían problemas, circunstancias, aún eran peores porque no estaba la modernización, no había agua por tubería y todo eran por pozos. Tenían que cavar para encontrar agua para poder subsistir. Quiere decir de que si Dios le dio el anzuelo a Enoc, y Enoc caminó con Dios y destruyó a todo aquello que se levantó en contra de Enoc y de su familia y de su descendencia, fueron destruidos porque Dios le dio ese anzuelo a Enoc. Por eso tenemos que buscar de Dios y poner la palabra en práctica. Hebreo 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agregado y fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acercara a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Leemos la Biblia al día, donde dice Hebreo 11, del 5 al 6. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Eso está hablando, aquí el Señor nos está hablando, y en las partes numéricas nos está hablando del arrebatamiento, que muchas personas van a ser llevadas en vida, no van a ver la muerte, sino que van a ser llevadas en vida. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio
recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por eso es que yo les digo a ustedes que tenemos que buscar de Dios, poner en práctica su palabra, agradar a Dios en todos lados y en todos momentos, porque estamos viviendo los tiempos de la gracia y la gracia se va a terminar. Porque cuando la gracia sea quitada, el Espíritu Santo se va y es donde viene el curdín y el llanto y los gritos de dolor y las lamentaciones que van a venir. Por eso el año 2026 es un año de punto de partida donde van a comenzar todas estas cosas. Y de ahí cuando comienza no van a tener paradero hasta que la oración de la tierra una al cielo y de la tierra en oración para que estas cosas puedan cesar y el Señor pueda hacer su voluntad en todas las naciones, en todo el mundo, de darnos la oportunidad de entrar al redil. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, que Él existe y que la recompensa a quienes lo buscan, y que recompensa a quienes los buscan. Es la pura verdad, está escrita. Busquen los números numéricos, busquen, escudriñen, empiecen a ver lo que va a acontecer. Y por finalizar este servicio, en el año 2026 es una torre numérica donde las profecías se van a empezar a cumplir en todas las áreas del ser viviente. Caos van a ocurrir, tales como fuertes caídas económicas y todas las naciones donde las naciones tendrán que unirse. La ciencia tendrá nuevos retos frente a una nueva cepa de virus, nuevas cepas de virus, de enfermedad, donde muchos van a padecer y van a perder la vida. Por eso tenemos que estar atentos. La desaparición de algunas poblaciones clara. Esto es parte de lo que vendrá en el año 2026. Tengamos el anzuelo de la fe. Tengamos el anzuelo de la fe. Grandes señales van a haber en los cielos. Familias que van a desaparecer por completo. Naciones que van a desaparecer. Cosas grandes van a ocurrir. La economía que va a caer. Y las guerras que están próximas a suceder. Tenemos que orar para que el Señor cese la guerra, así como nosotros metemos, cada ministro en la oración mete que el pueblo de Israel tenga la paz y que bendiga al pueblo de Israel y lo prospere y le dé la paz. Así tenemos que orar. Señor, dale la paz al mundo, dale la paz, bendice la paz, Señor, bendice al pueblo que tiene la paz, dale la paz al mundo. Señor, bendice y dale la prosperidad a toda aquella persona que busca de ti, dale la claridad y dale la visión para que vea, Señor, que las cosas que van a acontecer están allí. Y el punto de partida es el año 2026. Muchas gracias por escucharme, por abrirme esta ventanilla y dejarme entrar en sus hogares o en su trabajo donde usted esté para que la palabra de Dios sea escuchada. Busque a Dios, póngalo en primer lugar. No es un juego, no es una trampa, no es algo que uno quiere decirlo por adivinación, es la palabra de Dios testificada en los versículos. Y hay muchos versículos que hablan de los mismos que va a suceder. Se lo dio a Juan, en primera de Juan y segunda de Juan está lo que va a suceder. Está en el libro de Revelaciones, que es la Apocalipsis. Busquen, escudriñen, para que ustedes vean todo lo que va a suceder y que tenemos que tener a Dios presente en todo momento. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón en este momento, Señor Jesús, te abro mi corazón. Sé que he pecado, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Me culpo, Señor, y sé que he pecado de omisiones y comisiones, Señor. Te pido, Padre amado, que me sanes, que me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdame, Señor, a buscar de tu palabra, a entrar en el redil. Y haz que mi libro sea escrito en el libro de la vida. Para el próximo año vamos a hablar del libro de la vida, que es lo que tiene el Señor, y los nombres que el Señor escribe en ese libro. Es aquella persona que recibe a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y no le da pena de expresar y decirle, yo soy de Cristo y a Él es al que le sirvo. Porque muchos lo reciben de boca, más no de corazón, y el Señor conoce eso. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta la próxima vez.